Buenos días, estimados alumnos. Les saluda la profesora Sheila Barreto. Estoy muy contenta de acompañarlos en esta semana en el curso de literatura para trabajar el tema del costumbrismo peruano. Vamos a conocer las características de este movimiento, vamos a conocer sus vertientes y además vamos a trabajar una obra que es bastante interesante llamada Ñacatita. Estoy seguro que en alguna oportunidad, seguramente en el colegio, ¿no? Han leído seguramente esta obra Ñacatita o tal vez algún fragmento o de repente has escuchado el resumen de esta obra. Bueno, hoy día vamos a profundizar en el análisis de esta. Los objetivos de esta sesión son conocer el contexto histórico y las características del costumbrismo peruano, reconocer qué vertientes se desarrollaron durante esta época. Estamos hablando del criollismo y el anticriollismo. Y finalmente, como te lo había comentado, describir y analizar la obra Ñacatita del gran Manuel Asensio Segura. Es importante comprender algo, alumno. El costumbrismo peruano se desarrolla durante la primera etapa de vida republicana del país. Es un momento un tanto convulsionado políticamente. Recuerda que se da inicio a la República y es una época de transformaciones. De alguna forma, este contexto histórico va a influir notablemente en las obras literarias también. Bien, entonces el contexto dice, el inicio de la República en el año 1821. Bueno, nosotros conocemos esta fecha como una fecha, digamos, simbólica, ¿no? En la fecha cívica en que celebramos, hace poco hemos celebrado el, el, el bicentenario, ¿no? El bicentenario de la independencia del Perú, ¿no? Pero es realmente hasta el año 1824, ¿no? Donde los españoles han sido derrotados en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho, donde ya podemos decir que formalmente se ha liberado de los españoles, ¿no? Porque mientras tanto en esos años todavía la economía y la política estaban en manos de españoles, ¿de acuerdo? Por varias décadas se busca una estabilidad económica, política, social. No es tan fácil, recuerda que es todo un proceso, ¿no? Hay enfrentamientos caudillescos y militares por el poder. Eso es lo que va a caracterizar este periodo. Durante este tiempo se desarrolla el primer militarismo. En 1827 se encarga al Congreso de la elaboración de una constitución política. El país comienza así, formalmente, su vida independiente. ¿Qué piensas tú de ello, alumnito? ¿Cómo era la vida en ese entonces, con un país que ha anhelado tanto su independencia y que por fin ya se dio, por lo menos en papeles? Digo por lo menos en papeles porque en la realidad realmente hubo cambios trascendentales. Dice, las guerras de la independencia habían expuesto el Perú a las ideologías del capitalismo industrial y las ideas liberales. El contraste entre esas ideas y la realidad social y económica del Perú del siglo XIX crea un desequilibrio entre esperanzas y realidades. Claro, si bien es cierto, ya no había un virreinato, ya no teníamos que llamar a tal virrey, ¿no? Ahora había un presidente de la República, ¿no? Teníamos que decir, señor presidente, ya no virrey, ¿no? Sin embargo, esta, esta formalidad en la vida cotidiana de los peruanos no va a cambiar, no va a representar una transformación real, concreta, que sea representativa. Esta, digamos, el documento, los papeles, la proclamación, proponía la igualdad, la libertad de todas las personas, ¿no? Pero obviamente, y tú por historia debes saber mejor que yo sobre este tema, obviamente esta mejora, esta libertad y el concepto de igualdad nunca se dio, ¿no? Y si se dio las mejoras, pero para las clases dominantes, las herederas de las élites, la gente de poder, que estaban casi siempre encabezados por militares, ¿no?
Entonces, obviamente, la clase popular seguía manteniéndose en esa distancia, distante, ¿no? En esa distancia económica, en cuanto a beneficios, en cuanto a temas de salud. Los negros seguían siendo esclavos. Los indios seguían pagando sus tributos, seguían siendo explotados, seguían sufriendo maltratos, tú sabes, eso lo vamos a ver incluso en otras clases donde vamos a hablar del indigenismo, cómo se comportó el Estado de un Perú republicano, independiente, cómo se comportó el Estado con esta gente, ¿no? Con la gente de los Andes, que eran la mayoría, no la minoría. Entonces, sí, es cierto, hubo una transformación a nivel formal, pero en la vida cotidiana, como dice acá, había un desequilibrio, ¿no? Entre la esperanza de un país independiente y la realidad que se vivía también. Y en el aspecto literario, también se sintió esa falta de originalidad y ausencia de raíces nacionales. Nuestra literatura siguió dependiendo de España. El costumbrismo no surge en Perú. Costumbrismo es una vertiente, una tendencia, ¿no? Peruana del costumbrismo que también se hizo en España, ¿de acuerdo? Donde se retratan las costumbres, ¿no? De cierta época. Bueno, acá también, pero obviamente nuestro estilo, ¿no? Pero de alguna manera sigue influyendo España en este movimiento, ¿perdón? ¿A qué llamamos costumbrismo? A la primera corriente literaria que nace con la República, es decir, a inicios del siglo XIX, y busca retratar y corregir, dicho sea de paso, las maneras de comportarse de los ciudadanos de esa época. Expresa lo inmediato, o sea, se va a hablar del presente, ¿de acuerdo? Y se busca retratar, describir a las personas de esta época, el ambiente en que se desarrollan, los usos, las costumbres, el lenguaje que emplean, todo con respecto en ese momento. Y especialmente, no cualquier lugar, especialmente Lima, ¿de acuerdo? Que era obviamente la capital. El lugar, Lima, el tiempo presente, ¿no? Se va a buscar retratar esas costumbres y, dicho sea de paso, criticarlas, promover una actitud de corrección. El costumbrismo tiene algo de neoclásico en su actitud de querer utilizar la literatura como un medio de enseñanza, ¿no? De dejar una moraleja, un mensaje, ¿no? Un aprendizaje. Bien, dice, la literatura costumbrista describe una sociedad en transición, ¿no? De colonia a independencia y ya establecernos como un país republicano. Presentando, dice, las circunstancias, problemas y coyuntura de los primeros y convulsionados años de inicio de la República. Y justamente, en toda situación política, siempre va a haber gente que está de un lado y gente que está del otro. Por ejemplo, hay gente que todavía no estaba de acuerdo con la independencia, que hubieran preferido seguir bajo el gobierno de España, que aquí no había, digamos, las autoridades convenientes, idóneas para gobernar. Habría gente conservadora que sería a favor de la colonia, ¿no? Y habría otra gente que más bien tenían ganas o ideas liberales, ¿no? Entonces, de ahí también vamos a hablar esto hoy día, esas miradas diferentes que generaban pues una especie de conflicto también, ¿no? Dice, los escritores costumbristas presentan las frustraciones de la ascendente clase media y la decadente clase alta, la aristocracia. Por otro lado, cabe señalar que en el costumbrismo confluyen los aportes del neoclasicismo, te lo dije hace un ratito, porque tiene un intento de querer enseñar. Los neoclásicos buscan dejar una enseñanza a través de sus obras. Bueno, estas obras también se proponen eso. Se propone poner en evidencia las malas costumbres que se dan en esta época, digamos, los valores con los que no se está de acuerdo, ¿no? Para poder de alguna forma corregirlo, mejorarlo, ¿de acuerdo? Hay una intención didáctica, entonces, y moralizante, ¿ya? Pero es un neoclasicismo en declive, ¿no? Recuerda que ya estamos en el siglo XIX, el neoclasicismo se desarrolló durante el siglo XVIII, todavía
toma esa naturaleza didáctica del neoclasicismo, pero recuerda que ya está terminando, y a la vez está tomando algo del romanticismo, ¿no? El romanticismo emergente, en donde se evidencia el romanticismo en el amor por lo nacional, por lo popular, al momento de intentar retratar las costumbres, el folclore, las tradiciones de ese espacio, ¿no? En este caso, el espacio peruano, en este caso Lima. Ese es el costumbrismo. ¿Cuáles son las características? Se caracteriza por la descripción verosímil. Verosímil significa que intenta parecerse a la realidad. Perdón, se caracteriza por esa descripción que se acerca, se aproxima a ser un reflejo de la realidad, de usos, de costumbres, de modos de vida, personajes típicos de la época, cómo era la educación, las formas de vestir, cómo eran las diversiones en la época, la forma de gobierno, la vida social de la capital. Todo eso se va a evidenciar. Apego a la realidad inmediata, al ambiente local. Ya les dije, ¿no? El costumbrismo no se concentra en el pasado, ¿no? No añora la época colonial todavía, no. El costumbrismo retrata todo lo que se está viviendo en ese momento, tanto lo bueno como lo malo, ¿de acuerdo? Pero es el presente lo que se toma en cuenta. Busca la identidad de la nueva estructura de la sociedad después de la independencia. Claro, ya sabemos que habrán muchos que quisieran sentirse pues descendencia española, otros descendencia andina, entonces va a haber ese conflicto todavía, el problema de la identidad que probablemente, si te das cuenta, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy hay mucha gente que, que se cuestiona, ¿no? ¿Cuál será su ascendencia? ¿Cuál es su origen? Si pertenece a familia de españoles, si se sienten plenamente andinos, peruanos, identificados con una cultura autóctona. Todavía hay ese rezago, ese conflicto, ¿no? De la identidad. Y en ese entonces era mayor todavía el problema. Uso de un lenguaje claro, sencillo y mordaz, ¿ya? Porque tiene una tendencia a la crítica, a la burla, a la sátira, ¿ya? Trata de ser bastante irónico con su mensaje. Ahí está la influencia neoclásica también, ¿no? Porque cuando se busca criticar es porque quiere ridiculizarse una imagen. Por ejemplo, Ñacatita. ¿Qué quiere el autor cuando intenta eh, ridiculizar la imagen de Ñacatita? Quiere que tú no seas una Ñacatita. Quiere que no te conviertas en esa persona. O sea, se ridiculiza a las mujeres que eran como Ñacatita con el fin de exponerlas así al ridículo para que no sean así. Y las Ñacatitas en su época abundaban. Hoy en día, bueno, las Ñacatitas ya están estudiando, ¿no? Pero en su época abundaban. Vamos a ver qué eran las Ñacatitas. ¿De acuerdo? Hay una actitud moralizante y pedagógica, esa es la actitud de enseñar algo, es la actitud neoclásica, y la manera en que se expresaban estas ideas principalmente era el teatro. Ñacatita es una obra teatral, por ejemplo, las comedias de costumbres, y el periodismo y también la poesía festiva, a través de letrillas, epigramas, pero principalmente teatro y periodismo. Bueno, eh, el costumbrismo tiene dos vertientes, ¿ya? El anticriollismo y el criollismo, ¿ya? ¿Quién es la imagen, quién es la representación del anticriollismo? Felipe Pardo y Aliaga. Él, obviamente, pertenece a la élite peruana, eh, hijo de un español. Él viaja a España a educarse por allá y trae, ¿no? Trae esas ideas, ese aporte del costumbrismo acá, a Perú, ¿de acuerdo? Y su crítica, su mirada, está enfocada en ser una persona conservadora. Él prefiere seguir con la colonia y va a criticar en realidad todo. Su mirada anticriollista hace que él critique eh, todo, las costumbres, los valores que se hayan formado. Hay una obra que se llama Frutos de la Educación, en donde el autor critica, acá están las obras, critica una danza como es la danza de la zamacueca.
estaba muy de moda en esa época, pero que él le parece mal por la forma en cómo la mujer exponía, ¿no? Sus movimientos. Entonces, él es una persona que gustaba muy poco de esta naciente democracia, siente un desprecio por lo popular, por lo criollo y lo manifiesta, ¿de acuerdo? El anticriollismo, dice, encarna el absolutismo sobreviviente, encarna el colonialismo. O sea, que es una etapa en donde él quiere, es una vertiente, perdón, donde se quiere mantener la colonia, ¿no? El régimen despótico, el lenguaje castizo y el estilo clásico. Manifiesta incomprensión por la naciente democracia y desprecio por lo criollo y lo popular. Ese es Felipe Pardo y Aliaga. Significó la concepción tradicional y el gusto clásico. Es nostálgico, tradicional y conservador, porque añora la presencia de España. Su formación neoclásica, porque él, recuerda, se educa en España y por lo tanto va a tener modelos neoclásicos, el apego a la razón, la actitud didáctica, el mantener las reglas, el mantener la tradición. Esa es su formación de él. Él elogia los usos y costumbres de la aristocracia. Su crítica es política y social contra instituciones y personajes liberales de la época, pero llena de chispa mordaz y satírica. Sus artículos costumbristas aparecen publicados sobre todo en El Espejo de mi Tierra, que es un diario que él mismo va a editar, un periódico de costumbres que promovió una aguda polémica. Algunas obras. Un viaje. Es un artículo de costumbres que estaba muy de moda en esta época. Y un viaje narra la historia del niño Goyito. ¿Se acuerdan ustedes quién era el niño Goyito, jóvenes? El niño Goyito. Bueno, niño lo llamaron así desde que nació y niño lo siguen llamando ahora que ya tiene más de 50 años. Vamos a ver esa obra también. Frutos de la educación, el ministro y el aspirante. Qué guapo chico, que también pertenece a la poesía, género lírico. Un viaje. El niño Goyito está, perdón, está de viaje. El niño Goyito va a cumplir 52 años, pero cuando salió del vientre de su madre, le llamaron niño Goyito. Y niño Goyito le llaman hoy. Y niño Goyito lo llamarán 30 años más, porque hay muchas gentes que se van al panteón como salieron del vientre de su madre. Ahí está la actitud no clásica, alumno. Está criticando que hay gente que con el paso de los años no madura, con el paso de los años se mantienen así, tal como dice él, ¿no? Vinieron al mundo, donde no han crecido a pesar que pasaron los años, pero su mentalidad sigue siendo la misma de antes, ¿no? Hay una actitud romántica, ¿no? ¿Qué pasó? El niño Goyito tenía que decidir el viaje, pero para decidirlo se tomó unos 3 años, consultando amigos, consultando conocidos, si le convenía o no viajar a Chile. Después de recibir tantas sugerencias, se decide viajar. Y para viajar, para organizar su viaje, mejor dicho, tomaría unos 6 meses más. Y no él solo, sino un montón de empleados a su disposición. Obviamente lo que está criticando acá es esa actitud engreída de las clases dominantes, ¿no? De las élites. Porque cuando él viaja, por cierto, la gente está llorando, pero ese viaje se convierte en un acontecimiento notable, como cuando hoy día decimos antes de pandemia y después de pandemia, en un viaje, el viaje del niño Goyito representó una, un acontecimiento temporal importante, ¿no? Cualquier cosa o cualquier hecho que queríamos resaltar, diríamos, antes del viaje del niño Goyito o después del viaje. No, después del viaje, ok. Era un hecho ya notable. Ha fijado una época de eternas recordaciones, la ha constituido una era con la cristiana, como la de la Égira, como la de la fundación de Roma, como el diluvio universal, como la era de Nabonazar. O sea, obviamente está exagerando este viaje con el fin de ridiculizar
el engreimiento de la clase dominante, de la aristocracia, ¿no? Un viaje, entonces, es un artículo de costumbres publicado en El Espejo de mi Tierra en el año 1840 y que critica la clase aristocrática, clase a la que pertenece el mismo Felipe Pardo y Aliaga, porque Felipe Pardo y Aliaga suele criticar todo, incluso estos, estos pocos valores que se tienen en, en ese periodo. ¿Qué temas se abordan? La sobreprotección y la crítica al modo de viaje en este caso, ¿no? Luego tenemos otra vertiente, es la vertiente criollista. Aquí la imagen del criollismo es Manuel Asensio Segura. Cuentan pues que mientras que Felipe Pardo y Aliaga se reunía en su casa, que era muy adinerada, ¿no? Era de la élite, tenía pues sus recursos, ¿no? Y se reunía pues con la gente de la élite también, ¿no? La aristocracia, la gente de su entorno. Ya Manuel Asensio Segura se reunía en los bares, en las tabernas, donde se reunía con gente y donde disfrutaban mucho del folclore, de la música, de tocar el cajón, todo lo que tenga que ver con la cultura popular, ¿no? Entonces él era más apegado a las expresiones populares, criollas. Él no renegaba de eso. Él renegaba de la falta de valores, pero no de estas costumbres que están surgiendo en ese momento. Por eso él representa a la vertiente criollista, representa la democracia en ciernes y el liberalismo, la igualdad de la ley, el gusto por lo popular y los cuadros típicos de la sociedad. Matiza su arte con expresiones criollas. Él es un liberal, mientras que Felipe Pardo y Aliaga es un conservador que está con la colonia. Manuel Asensio Segura es un liberal que está con la independencia, con la república. ¿De acuerdo? Bien, Manuel Asensio Segura es el representante de una clase media emergente y eso se va a ver en sus obras también. Sus personajes son de la clase media, ¿de acuerdo? Recuerda, apunta eso, sus personajes son de la clase media. Dice, es representante de una clase media emergente o que buscaba emerger en medio de un verdadero vórtice de clases encontradas o desencontradas, prejuicios nostálgicos del orden que, según algunos, significó la colonia y el caos que reflejaba el caudillismo reinante post-independencia. Es considerado el padre del teatro nacional porque logra hacer confluir en una obra teatral personajes típicos, criollos, propios de la Lima del periodo costumbrista. En su estilo, hace uso frecuente de modismos, términos coloquiales y populares. Eso lo vamos a ver ahorita. Esos modismos, estos giros, estos refranes populares, lo vamos a ver ahorita. Cultivó tres géneros, el narrativo, el lírico y el dramático, resaltando obviamente en el género dramático. Algunas de sus obras, Ñacatita, El Sargento Canuto, El Santo de Panchita, Las Tres Viudas. Recordemos que este autor, Manuel Asensio Segura, desde muy joven se dedicó a la vida militar. Ya de ahí que uno de sus temas también sea eso, ¿no? La actitud de los militares. Bien, hablemos de Ñacatita. ¿Quién es Ñacatita? A ver, señores. Ñacatita es una mujer eh, ya entrada en años, que suele involucrarse en los problemas de otros, pero no exactamente para darle solución. Es más que todo porque le gusta el chisme, le gusta estar pendiente de la vida de los demás. O sea, es una mujer entrometida, pero, pero aparte de eso, ella considera que actúa de manera correcta. Tiene un ojo juzgador de la gente, de otros, pero ella se considera una mujer correcta, a pesar de que entra en alcahueterías, a pesar de que genera conflictos, en este caso en la familia que vamos a ver hoy día, va a generar conflictos, ella es correcta. Es más, suele persignarse. Dios
nos coja confesados. Es la típica mujer chismosa, criticona, entrometida, pendiente de la vida de los demás, busca pleitos, pero a la vez que siempre cree en Dios, ¿no? Es la que representa la falsa beatería. Esa es Ñacatita. Claro, como te decía hace un ratito antes, las mujeres estaban pues, digamos, en el hogar, eran más los hombres los que salían a trabajar, ¿no? Y las mujeres en ese tiempo libre, digámoslo así, estaban al pendiente de eso, ¿no? Hoy en día ya las cosas, por supuesto, han cambiado. Te decía, las ñacaritas ya están estudiando, están trabajando, están buscando conseguir sus propios sueños. Ya no tenemos ese problema tanto como antes. Sí hay todavía, ¿no? Pero no es tan representativo ese problema, ¿no? Lo que quiere el autor, Manuel Afonso Segura, como te dije hace un momento, es ridiculizar ese comportamiento que obviamente no es nada saludable para la sociedad. Las ñacaritas no son saludables. Veamos algunas características de esta obra, ¿sí? El tema principal es la crítica a la alcahuetería. ¿Ya? Se critica a este tipo de mujeres, alcahuetas. Los temas que también se desarrollan aquí son el matrimonio por interés. ¿Mm? Hay una persona ahí, una madre que quiere casar a su hija con un hombre mayor y solamente porque lo ve como un partidazo, un buen partido, porque aparentemente tiene cultura, tiene dinero. Otro tema es el conflicto familiar que afortunadamente se logra resolver. La falsa beatería de parte de Yacatita, la alienación, viene de alien, extranjero, ¿no? Mira, era normal que en esta época, y eso es una herencia de este proceso de invasión española, o sea, trajo muchos problemas, ¿no? La invasión de España no solamente cambió nuestra lengua, nuestra religión, ya tú sabes todo eso, ¿no? También cambió nuestro pensamiento. Nos hizo creer por más de 300 años que lo extranjero era superior a nosotros. Y era normal, y dicho sea de paso, hasta el día de hoy, alumno, era normal la gente con ese pensamiento alienado. Esa gente que consideraba que lo extranjero es mejor que lo nuestro. Y hasta el día de hoy, mucha gente todavía considera eso, ¿no? Desde, no sé, la música, ¿no? La música peruana, no. La música extranjera, sí. No sé, a ver, la televisión, programas peruanos, no. Programas extranjeros, sí. El fútbol, ¿no? También dicen algunos, ¿no? No, fútbol peruano yo no veo, fútbol extranjero sí veo, dicen, ¿no? Te das cuenta en varios aspectos de la vida, incluso cuando quieren hablar de su enamorada, ¿no? Uy, no, tiene una enamorada venezolana, una enamorada española, como si eso significaría, eh, de alguna manera, superioridad. Entonces, eso también se va a criticar aquí, ¿ya? Esa idea de considerar que lo extranjero, que hablar en otras lenguas, eso es símbolo de educación, de conocimiento, ¿no? Eh, de, de una clase distinguida, ¿no? Eso es lo que se va a criticar también aquí, porque son pensamientos, son creencias, son ideas que eran muy marcados en esta época. También se va a hablar de la amistad y el amor. Ñacatita no es una tragedia, no es un drama. Ñacatita es una comedia. Ya hay situaciones eh, jocosas, burlescas, una comedia de costumbres, ¿no? Una comedia costumbrista porque se van a tratar costumbres de esta época, que está dividida en 4 actos. Y si bien es cierto, es una obra teatral, te vas a dar cuenta que está escrita en verso octosílabo. Ahorita lo vamos a ver. No está en prosa, está en verso. Y lo que sí se puede apreciar es el empleo de la oralidad a través de refranes, giros, modismos criollos. Mira, voy a compartir contigo este tema, perdón, voy a compartir contigo eh, eh,
Permíteme un segundito. ¿Dónde está el archivo? Vamos a ver. Ah, acá está. Lo voy a compartir contigo para que puedas comprender de lo que te estoy hablando. Mira, esta es la obra Ñacatita. Aquí te muestran los personajes, una comedia, dice, de 4 actos. Personajes, Ñacatita, protagonista. Doña Rufina, ella es la mamá de Doña Juliana. Su papá de Doña Juliana es Don Jesús. El señor con el cual lo quieren casar, porque aparentemente es un hombre de mucha cultura, de mucho conocimiento, es Don Alejo. Pero Juliana en realidad está enamorada de Manuel, ¿ya? Y aparece por ahí Juan. Juan es el personaje que interviene para cambiar el rumbo de la historia. Formalmente se le llama esto el Deus ex machina, ¿ya? El personaje que interviene y cambia el probable rumbo que tomaba ya esa historia, ¿no? Esto es importante, mira, dice, la escena es en Lima, en casa de Don Jesús, sala decentemente amueblada con puertas al fondo y laterales. Esto es importante. Al decirte la sala decentemente amueblada, te está diciendo que es una casa, una familia que pertenece a la clase media. No es una clase empobrecida y tampoco enriquecida. Es una clase media emergente, ¿no? Una sala decentemente amueblada. Bien, tenemos ahí acto primero. Don Jesús y Doña Rufina, los esposos. Don Jesús y Rufina son los padres de Juliana. Juliana es una adolescente, ¿de acuerdo? Veamos, dice, se te ha metido el demonio dentro del cuerpo, mujer. ¿No ves que no puede ser feliz ese matrimonio? Con don Alejo, que he oído. Cabal, con él, sí, señor, dice Rufina. ¿Un sempiterno hablador le quieres dar por marido? Permítanme un segundo, por favor, chicos. Mil disculpas, chicos. Continuamos. Dice don Jesús, ¿un sempiterno hablador le quieres dar por marido? Un sanguango. ¿Qué será eso, no, alumno? Sanguango. Con más dengues que mosita currutaca, más hueco que una petaca y lleno de perendengues. ¿Te das cuenta que son usos, giros de esa época, ¿no? Términos del castellano del siglo XIX. Un fatuo que rompe al día un par o dos de botines, registrando figurines de una en otra sastrería. Un baboso, un dominguejo, cuyo trato nadie estima, y que sirve en todo Lima de hazmerreír y de gracejo. Doña Rufina dice, ¿no encontraron más apodos para hacértelo deforme? Pues los que han dado el informe mienten hasta por los codos. Les sobra pechuga, rojo para ser malo. Lo bueno. Rufina considera que don Alejo es bueno, ¿no? Am, ven la paja en ojo ajeno y no ven la viga en su ojo. ¿Querrán para yerno tuyo un mozo zarrapastroso, torpe, feo y andrajoso? ¿Cara de sango con yuyo? No, señor. El tal Manongo, haciendo alusión a Manuel, el verdadero amor de su hija, el tal Manongo no se casará con mi hija. Vaya y llene su vasija con agua de otro porongo. Ahí te das cuenta de esas expresiones, ¿no? Pero escucha mis razones, mujer de todas mis culpas, a ver si encuentras disculpas a estas justas reflexiones. Sabes que Manongo, ahí te cuenta quién es Manuel. Sabes que Manongo es hijo de un hombre a quien aprecia y con el cual milité en el batallón de Fijo, cuando fuimos con Pezuela al Alto Perú los dos. A él debí, después de Dios, la vida. Ah, mira, este hombre, este amigo, le salva la vida y lo único que le pidió es que cuide de su hijo Manuel. Por eso Manuel es un huérfano. Por eso Rufina no quiere que su hija se case con un hombre huérfano porque es un hombre pobre, sin herencia, sin beneficios.
Y a don Jesús lo único que le importa es que don Manuel es un hijo de un hombre que le salvó la vida. Eso para él es valioso. Ahí te das cuenta de la actitud neoclásica, ¿no? O sea, a mí no me importa el tema económico, me importa lo que representa para mí don Manuel. Don Manuel es el hijo del hombre que me salvó la vida y el que, por supuesto, se le debe gratitud. Porque doña Fina le dice, ¿no? Dale la muela, dice, ¿no? Es una expresión como para decir de nuevo con lo mismo, ¿no? Tan decantado servicio, con usura le pagaste, dice, ¿no? O sea, ya hemos criado manongo, ¿no? Nunca hay servicio que baste a pagarte el beneficio, se trata de tu vida, ¿no? Muy poco antes de su muerte, como sabes, me llamó y llorando me encargó de ese muchacho la suerte. Yo entonces le prometí tratarlo como hijo mío, y he de mostrarle desvío sin justo motivo, ¿vi? ¿Te das cuenta? Es una obra en verso, ¿no? Mira, muerte, suerte. Prometí, di, mío, desvío, ¿no? Hay rimas, una rima consonante, es verso, ¿de acuerdo? ¿Acabó usted, don Jesús? Le dice doña Rufina. ¿Acabé? ¿No? ¿Contenta? Pues bien, haga usted de cuenta que no ha dicho chus ni mus. La gente esas expresiones. Mi hija no se ha de casar con un mozo estrafalario, de cuyo trato ordinario se tenga que avergonzar, ni con ningún homo bono que a su padre se parezca, que le empañe y le embrutezca. Se verá tal desentono. ¿Qué es esto, pues? ¿Hasta cuándo? Salgamos de capa rota, ese mozo está en pelota y es a más un burro andando. Vaya a otra parte a hacer nido y no arme más alboroto. No falta un zapato roto, nunca para un pie podrido. Qué maravilla, ¿te das cuenta? Eso es propio de este periodo, ¿no? Vamos a continuar, ¿no? Entonces hemos visto refranes, giros, modismos, vemos que está escrito en verso, principalmente el octosílabo. El octosílabo quiere decir que cada verso consta de 8 sílabas métricas con rima consonante, ¿ya? Se incluyen extranjerismos, o sea, son palabras que proceden de otras lenguas, especialmente del francés. Presenta personajes tipo y cari- caricaturizados, es decir, que tienen forma de caricatura, ¿no? En este caso, doña Catita, don Alejo, doña Rufina, son bastante tienen forma de caricatura. Qué término tan complicado. Usa el humor y la sátira para criticar las costumbres. Ahí vemos la influencia de las obras neoclásicas. Dice el sí de las niñas y el avaro. Sí, mira, especialmente el sí de las niñas, ¿no? Porque en el sí de las niñas, no sé si tú en alguna oportunidad has leído, pero prácticamente tiene la misma trama. Se trata de una madre, doña Irene, que quiere que su hija se case con un hombre mayor. Se trata de don Diego, ¿ya? Para recordar un poquito nada más, ¿ya? El sí de las niñas. Es una obra neoclásica de la literatura española. El autor es Leandro Fernández de Moratín, donde nos cuenta que don Diego, un hombre ya entrado en años, un hombre mayor, se había ilusionado con una niña, una jovencita de 16 años, doña Paquita o doña Francisca, ¿de acuerdo? Porque claro, la madre, doña Irene, que sería en esta ocasión, en esta novela, en esta obra, doña Carita sería doña Rufina, pero en ese entonces era doña Irene, la madre de Francisca, la que le dice a don Diego que su hija está perdidamente enamorada de él. Don Diego lo duda, pero ya que su madre lo dice, y bueno, piensa que de repente, aunque para él ya hayan pasado los años, de repente no es imposible creer que el amor todavía pueda tocar su puerta, ¿no? Por eso confía y se va a casar con él. Pero el problema es que doña Paquita realmente no está enamorada de don Diego. Realmente doña Paquita está enamorada de don Carlos. Pero don Carlos no es cualquier persona, don Carlos es el sobrino de don Diego. Y don Diego no es cualquier tío, don Diego crió a don Carlos y don Carlos está donde está gracias a don Diego. O sea, don Carlos le debe mucho. Al final, don Carlos renuncia a Francisca y don Diego se entera de eso y al enterarse que de verdad Francisca no está enamorado de él, sino que está enamorada de don Carlos, su sobrino,
Don Diego, muy racional, muy neoclásico, lo que hace es dejarlos libres para que su amor triunfe. Era algo ilógico que la niña se case con él si no lo amaba. Y es ahí donde don Diego dice, los padres no deberían obligar a las niñas a decir sí cuando no quieren hacerlo, porque es el sí de las niñas, ese sí obligado que era muy normal en esa época, ¿no? La gente, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, era normal que los padres eligieran el esposo a la niña, pero su elección no estaba basada en el respeto, los valores, el amor, sino en la conveniencia. Era uno, lamentablemente, uno de los, por decirlo entre comillas, los valores de la sociedad. Entonces, eso se critica en la obra, es una obra neoclásica, escrita en las niñas de la literatura española, y esa trama es muy parecida en lo que vamos a encontrar en Ñacatita. Es muy parecida, ¿no? En este caso, don Diego, en Ñacatita, ¿no? En Ñacatita, vamos a ponerlo así, ya, en Ñacatita, ya, don Diego sería, pues, don Jesús, ¿no? Don Jesús. En vez de Francisca, sería doña Juliana, doña Juliana, ya, doña Juliana, la jovencita, y en vez de don Carlos sería el tal Manongo, ¿no? O más conocido como don Manuel, ¿de acuerdo? Pero bueno, con diferente trama, obviamente, ¿no? Diferentes situaciones, pero la idea la idea básica es la misma, ¿no? Es el triángulo amoroso, bueno, en este caso, no tanto como el ángulo, perdón, acá me confundí, perdónenme chicos, no es don Jesús, aquí el pretendiente es don Alejo, perdón chicos, ahí está, don Alejo, ¿no? Triángulo amoroso. La madre, que aquí es doña Irene, aquí es doña Rufina, la niña Catita, doña Rufina, ve a don Alejo como un partidazo, es una oportunidad que su hija no debe dejar pasar, ¿no? Hoy en día se ve así también, hoy día hay gente que se quiere casar con personas solamente porque tiene dinero, ¿no? Y su niña, doña Juliana, no quiere casarse con don Alejo porque no le gusta, porque no lo quiere, ella quiere tener una relación con don Manuel, de él realmente está enamorada, y don Manuel también le corresponde, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, don Alejo no es el que va a ceder, ¿ya? Sino que don Alejo va a ser descubierto. Se va a conocer las verdaderas intenciones de don Alejo. Don Alejo estaba casado, imagínate. Doña Rufina decía que ese es un partidazo, pero realmente era un hombre que había mentido todo el tiempo, era un farsante, ¿no? De hecho, pasaba por una persona de culta, de persona interesante, eh, de la clase alta, y sin embargo no era más que un pobre diablo, ¿verdad? Si te das cuenta, la trama es muy parecida, muy parecida. Bien, por eso dice acá, ¿no? Hay influencia de estas obras neoclásicas, El Cid de Niñas y El Avaro. En ambas obras se busca ridiculizar un personaje. En este caso, en El Avaro, por ejemplo, se busca ridiculizar, esa es una obra de Molière, a un hombre y cómo ama demasiado su fortuna. Todo lo que habla siempre está pensando en el dinero. Todas sus fortunas siempre el dinero. Se busca ridiculizar a esa gente, ¿no? Que está muy interesada en el tema económico. Empleo de la unidad de espacio. Toda la obra se desarrolla en la casa de la familia. Es el único lugar que se trabaja. Ya hace uso del recurso de Deus Ex Machina. ¿Quién es el Deus Ex Machina? Es el personaje que interviene para cambiar el rumbo de la historia. ¿Quién es ese personaje que interviene? Es Don Juan. Acá tenemos los personajes. Ñacatita es una anciana chismosa y cizañera que genera conflictos en el hogar. Doña Rufina, una mujer que se caracteriza por su autoritarismo. Ella quiere imponer su decisión de casarse con don Alejo a su hija. Y va a pasar por encima de la voluntad de su hija y por encima de la opinión que tiene su esposo, que sería el padre de Juliana, ¿no? Va a pisotear todo eso. Ella es autoritaria. Por lo tanto, va a querer casar. Pero el problema es que su elección está basada en el interés. ¿No? No es que realmente don Alejo sea un hombre de valores para ella, sino que es un hombre que tiene un bienestar, que es superior a ella. Una mujer interesada. Y quien la apoya en esto es Ñacatita. Ñacatita tiene el mismo pensamiento, también considera que don Alejo es un partidazo, que no existen haciendo más peruanos con ese rasgo, con esas características, que doña Juliana no debería dejarlo pasar. Don Jesús es un hombre bueno, es el esposo de doña Rufina, y que
trata, ¿no? Trata de mantener una comunicación con doña Rufina, pero como doña Rufina está empeñada y está autoritaria, don Jesús está siempre en discusiones con ella. Tenemos por acá a doña Juliana, que es la hija de don Jesús y doña Rufina, y ella está enamorada de don Manuel. Ya sabes, don Manuel es el hijo de un amigo de don Jesús con el cual militó, eran militares, y cuando muere le pide a don Jesús que lo cuide. Como don Jesús le debía la vida, don Jesús quiso pagarle cuidando de su hijo, ¿no? Pero es un hombre pobre y él está enamorado de Juliana. Don Jesús aprueba esta relación, pero la que no aprueba es doña Rufina. Y don Alejo. Don Alejo es un hombre interesado. Si bien es cierto, al inicio se muestra como un hombre pudiente, de clase alta, de mucha cultura, muy inteligente, conoce otras lenguas, especialmente el francés, ¿de acuerdo? Al final nos vamos a dar cuenta que en realidad es un hombre que tiene esposa, que está en el Cusco, y que más bien él estaba buscando beneficiarse de esta familia de clase media. Es un hombre también interesado. Es deshonesto y es novista. ¿Qué es esnovista? ¿Qué es snob? Es un término del extranjero, del inglés, y que hace referencia a aquellas personas que consideran o que siguen modas, que siguen marcas, que siguen esos gustos extranjeros, porque los creen superiores, por considerarlos distinguidos, y entonces lo inserta dentro de su vocabulario, dentro de sus expresiones, ¿no? Esos son los esnovistas, y don Alejo es uno de ellos. Ahora vamos a ver. Don Juan es el amigo de don Jesús. Él viene de visita y al entrar a la casa se encuentra con don Alejo y dice, oiga, don Alejo, lo he estado buscando tanto tiempo, acá tengo la carta de su esposo de Cusco. Don Juan cambia el rumbo de la historia. Mientras que doña Rufina ya estaba a punto de separarse de don Jesús porque no le dejaba ser quien ella quería ser. Doña Juliana y don Manuel querían irse de la casa porque querían luchar por su amor. Don Juan llega y cambia el rumbo de la historia y todos se unen. Bueno, casi todos, porque don Alejo es botado de la casa, al igual que Ñacatita. Veamos algún resumen. En el primer acto dice, don Jesús le prohíbe a doña Rufina obligar a su hija Juliana a casarse con alguien que ella no ha escogido. Como hemos leído hace un ratito, ¿no? Doña Rufina le dice que su hija nació para casarse con un buen mozo y no con un pordiosero. O sea, haciendo alusión ¿a quién? A don Manuel. En ese entonces llega don Alejo y don Jesús se retira. Vamos a leer un poquito más del fragmento que hace un momento estábamos leyendo. Un poquito más, ¿no? Porque ahí entra, en ese momento, entra don Alejo. Ahí está. En el Senado dice. Don Alejo dice, echemos antes el ente para ver quién anda aquí. Doña Rufina lo ve, que entra a la sala y se emociona. ¡Don Alejo! Y don Jesús entre él dice, sin vergüenza. Doña Rufina dice, hágame usted el favor de callarse, le dice bajito a don Jesús. Don Jesús sigue, ¿no? Pillo. Chito, le dice Rufina. Tenga usted más discreción. Don Alejo dice, hola, es monsieur et madame. O sea, con francés, ¿no? Jesús se molesta, don Jesús siente cólera, le causa repugnancia esa forma de expresión de él, ¿no? Cree que se le ve elegante, se le ve bonito. Sí, claro, así como cuando tú usas tu inglés, ¿no? Mezclado con el castellano y así te sientes más interesante, algo así. Él introducía el término del francés para sentirse más especial, ¿no? Y don Jesús se molesta, sí, capaz, y doña Rufina dice, baja la voz. Don Alejo dice, a la orden, ¿no? Todo amable, saludando con cariño. Doña Rufina dice, oh, don Alejo, tanto bueno. Don Alejo dice, sans façon, en francés. Por mí no hay que incomodar, o sea, no pierda cuidado, sin problemas. Dice, ¿no? Doña Rufina dice, disparate, no, señor, usted está aquí en su casa. Don Alejo dice, merci, ¿te das cuenta? Su gusto por el francés, ¿no? Doña Rufina dice, no hay de qué. Y Jesús molesto, embrollón, dice. ¿Y cómo un sabá, madame? Le dice don Alejo. O sea, él sigue con su estilo afrancesado. Pues no lo he sabido hasta hoy. ¿Con qué vino usted el sábado? Yo salí, le dice doña Rufina.
No es eso, no digo que cómo está usted. Ah, tirando con la tos, dice, ¿no? Goma arábica con ella o ipepacuana, si no. Ahora hay muchos constipados. Irritada es lo que estoy, dice. Mira lo que dice. Entonces, soy de dictamen que tome usted el pancirop. Y cuidado, mucho abrigo, que de una muerte precoz nadie salía. Así lo hago. Très bien, dice, ¿no? Très bien. O sea, sigue hablando en francés. Ese es el estilo que utiliza este novista don Alejo, ¿no? Y usted, monsieur guapetón, sí, señor, me alegro mucho, gracias. Prudencia, por Dios, le dice Rufina, ¿no? Usted va de promené, le dice don Alejo, según lo que viendo estoy, pero con capa. ¿Quién usa ya ese ropaje español? Parece que usted viviera en los tiempos de Godoy, por de la Edad Media. Yo me he visto como quiero, dice don Jesús. ¿Qué respuesta? ¿Cuándo no? Rufina molesta. Póngase usted un Lord Raglan, que es el traje como mil fo, como es necesario, como se pide, dice, ¿no? Donde Rosac compré el mío y pintado me salió. Me costó caro, ¿verdad? Pero es el que sirve hoy, dice. De modelo en todo Lima. No es extraño, tengo yo un gusto tan exquisito y luego me ha dado Dios un cuerpo tan así, expresándose el mismo, ¿no? ¿No es así? A doña Rufina, después de mirarse. ¿Quién lo duda? Sí, señor, dice doña Rufina, ¿no? Entonces, si te das cuenta, constantemente se busca ridiculizar la imagen de don Alejo, ¿no? Ya dice, Rufina pregunta a don Alejo por su ropa y ese le dice que la compra en súper finas y elegantes tiendas francesas, ¿no? Hemos leído eso. Doña Rufina le comenta a Juliana sobre don Alejo. Con esto, esas cosas le impresionan a Rufina, ¿ya? Estas cosas superficiales le llaman mucho la atención, le agradan. Por eso que le va a decir a Juliana su propósito. Hija, este hombre vale un Perú, no lo puedes dejar pasar. Pero Juliana no quiere casarse con ese viejo ni con ningún otro y se va a su cuarto. Doña Catita toca el timbre y le dice a doña Rufina que viene con el estómago vacío. Esa escena también es graciosa, ¿no? Doña Catita entra en la escena y es la típica vecina que entra y se acomoda en tu casa y comienza a pedirte cosas, ¿no? Ay, no me vas a disculpar, no he comido nada, ¿tienes un poco de chocolate por ahí? Y doña Rufina muy amablemente le dice, claro que sí, y le prepara, manda a preparar cosas. Pero es una mujer, digámoslo así, en el mejor término, cómoda, fresca, ¿no? En los espacios que no son su casa, ¿no? Y bueno, doña Catita aprovecha mientras estás tomando tu café, oye, te cuento, dice, ¿no? La vez pasada la María, pues, la María, el marido se le fue y en la noche ya entraba otro. Si no fuera que es tremenda esa mujer, ¿no? Dios nos coja confesado, Dios nos perdone si nos equivocamos, pero está muy mal. Era así, era esa mujer que siempre se persignaba y iba rajando de la gente, ¿no? Bueno, entonces ahí en esas conversaciones, doña Rufina le cuenta sobre su decisión de casar a su hija con don Alejo y la reacción que tiene su esposo, que en ese momento se convierte en un estorbo para Rufina, ¿no? La Rufina, y está cansada de don Jesús porque siente que no la apoya. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Dice doña Rufina. ¿Cómo no se va a dar cuenta que él es un partidazo, ¿no? Bien me lo decía mi madre, que este hombre era terco, yo terca también ahí con él, ¿no? Y doña Catita, y también le cuenta que Juliana es igual que su padre, que Juliana tampoco quiere casarse con don Alejo, tampoco sabe apreciar el oro que es don Alejo, ¿no? Y Ñacatita le dice, mira, ¿sabes qué? Con tu esposo no hagas nada. Tú a tu esposo dile sí, 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 nada más. No tienes nada que discutir con él. Tú tienes que agarrar a tu hija y a ella tienes que obligarla. O sea, Ñacatita comienza a entrometerse, a meterle ideas a doña Rufina, ¿no? A, digamos, a reforzarle su postura de que está en lo correcto, de que tiene que obligar a su hija a casarse, ¿no? Y a incitar a que, en vez de que solucionen los problemas y que comprenda la decisión de su hija o la decisión de su esposo, no, a que se imponga, a que ella sea la que tiene que ganar. Solo que sea un poquito más estratega, ¿no? Que vaya por la hija porque finalmente a ella es la que tiene que convencerla de casarse con don Alejo. Entonces, doña Casita ya comienza a entrometerse en la vida de estas personas. En el segundo auto, Mercedes, que es la empleada, aconseja a Juliana a hablar con su padre. Juliana le cuenta a Manuel que quieren obligarla a casarse con don Alejo.
Manuel dice, no, eso no va a pasar, porque si bien tu madre quiere casarte con don Alejo, tu padre no lo permitiría. Bueno, Juliana no está convencida de eso porque dice que su madre es muy autoritaria. Aunque mi padre diga que no, mi madre se va a, mm, a entercar, a insistir en que sí, en que me tengo que casar con él, ¿no? O sea, no tenía muchas esperanzas. Pero, Manuel dice que no se preocupe, que él se va a encargar de eso. Dice, doña Rufina llega acompañada de don Jesús y le pregunta a Manuel si tiene algo para ofrecer a su hija. Rufina se molesta e insulta a Manuel y le pide que no visite a su hija. Había un momento en que estaban discutiendo ellos, ya, estaban discutiendo, y justo ya después de la discusión, don Jesús sale y ve a don Manuel. Justo don Manuel quiere hablar con él, quiere decirle, oiga, mire, pasa esto, ¿no? Le quiere hablarle, y don Manuel, como estaba conmovido por la pelea que tuvo con su esposa, lo mandó al diablo, no, ahorita no, en otro momento hablamos. Y don Manuel sintió que tampoco tenía el apoyo de don Jesús, que no tenía el apoyo ni de Rufina ni de don Jesús. Y en realidad era que don Jesús estaba molesto por cuestiones con su esposa, no con Manuel. Mercedes llama a Manuel y le da el encargo de Juliana, la cual le dice que se encontrarán por la noche, mientras doña Rufina, don Alejo y doña Carita toman chocolate. En el tercer acto dice, Manuel se encuentra con doña Catita y ella ofrece ayudarlo para que escape con Juliana. Ahí, cuando don Manuel se queda triste, apenado porque don Jesús lo rechaza, es ahí donde Manuel em, está llorando, se pone a llorar y ahí doña Catita lo ve. Y doña Catita dice, conocí a tu madre, ella no hubiera querido que sufras y, y te voy a ayudar, dice, ¿no? Deberías escaparte con Juliana. Ustedes hacen una buena pareja. ¿Te das cuenta cómo es la mirada de doña Catita? Por un lado, a la madre le dice, tú tienes que obligar a tu hija a casarte con don Alejo, pero a la vez doña Catita le dice a Manuel que te escapes con Juliana, ¿no? Entonces, es una mujer que está buscando un conflicto. Manuel le entrega 12 reales para pagar su cuarto. Manuel se cruza con Juliana, pero ella se aleja porque estaba Ñacatita. Cuando la vieja chismosa se retira, Juliana le pregunta de qué hablaba con Ñacatita, a la cual le llama aborto del infierno. Manuel le pide a Juliana escapar, pero ella no acepta. Juliana le pide que guarde. Mientras tanto, Ñacatita y doña Rufina le cuentan a don Alejo sobre el plan de mudarse de casa y preparan todo para realizarlo. De una forma, doña Rufina ya no quiere seguir aguantando a su esposo, y se quiere ir, no lo quiere abandonar, porque ella cree que está en su razón y por lo tanto cree que su esposo pues es malo. Y en el cuarto acto vemos a doña Catita que le pregunta a Juliana, pero ella se limita a darle respuestas cortas. Llega Manuel y pregunta a Juliana si está lista para irse. Sin embargo, doña Catita hace todo lo posible para impedirlo. Es que se supone que doña Catita había pedido a don Manuel que se escape, ¿no? Entonces ellos están ya preparados para irse, pero como son descubiertos con doña Catita, hace que se alargue ese proceso. Y ahí mismo también llega don Jesús, que está discutiendo con doña Rufina. Aparece don Alejo, salen tres criados con muebles, y don Jesús le cuestiona a doña Rufina sobre la situación, ¿por qué están saliendo los muebles? ¿Qué pasó acá, no? Ella le responde que ha decidido separarse de él. Llega don Juan a la casa de la familia, ahí está la entrada de don Juan, ¿no? Reconoce a don Alejo y le da una carta de su esposa, ¿no? Y todos se quedan sorprendidos. ¿Esposa? En el Cusco, obviamente ahí doña Rufina se queda avergonzada por haber confiado en un hombre que en realidad era un farsante, ¿no? Don Jesús bota a don Alejo y también de paso a doña Catita por ser entrometida. Doña Rufina se muere de la vergüenza, pues intentó casar a su hija a la fuerza. Don Juan intercede para reconciliar a don Jesús con su esposa, quien promete que será más obediente. Ahí es interesante cuando don Jesús le dice a su esposa, no te confíes en nadie, ni en el bueno ni en el malo. En el malo, porque es evidente que es malo, ni en el bueno, porque puede estar simulando ser bueno. No se puede confiar en nadie, en alusión a que uno no puede dejar que un tercero
o terceros vengan a interrumpir la integridad de la familia. Él dice, ¿no? Lo más importante de todo esto es que estamos juntos, ¿no? Esa es la actitud neoclásica. Don Jesús reflexiona que le perdona a su esposa porque es lo más valioso que tiene, es la familia, que no debería volverse a confiar, que debería tomar un aprendizaje. Esa es la actitud neoclásica. Hay una enseñanza. Y claro, la esposa le pide perdón. Le dice que sí, seré más obediente, estaré contigo a la próxima. O sea, estará de acuerdo con él, se refiere, ¿no? Muy bien. Análisis. Bueno, la mayoría de estos versos está conformado por 8 sílabas métricas, o sea, predomina el verso de arte menor, es el verso octosílabo, ¿ya? Hasta 8 sílabas métricas es arte menor. De 9 a más es de arte mayor, ¿perdón? Hay rima consonante, ya sabes, manongo, porongo, hija, vasija, o sea, coinciden las últimas vocales y las últimas consonantes de cada verso. ¿De acuerdo? Uso de la oralidad a través de refranes, giros y modismos criollos que denotan el realismo de la pieza teatral. De ese modo se observa la presencia de un lenguaje criollo y popular de la época, claro, un sempiterno hablador, un sanguango con más dengue que mosita currutaca, más hueco que una petaca lleno de perendengues, un dominguejo, ¿no? Mienten hasta por los codos, les sobra pechuga rojo para hacer malo lo bueno. Ven la paja en ojo ajeno y no ven la viga en su ojo. Esas son expresiones obviamente populares. Se incluyen extranjerismos. Salut, monsieur, madame, comment ça va, sans façon. Eso es lo que decía. Como il faut, eso es lo que hablaba don Alejo, ¿no? Muy bien, chicos. Hemos terminado con el análisis de la novela Ñacatita. Espero te haya servido. Y si tuvieras alguna duda, consulta. Aún nos falta un video más, que es el de la práctica dirigida. ¿Ya? Ahí nos vemos. Cuídate, un abrazo.